No debemos de prestarnos a la confusión de hoy en día de que la iglesia ha suplantado a Israel en todas las bendiciones, en todas las esferas y a la luz de las escrituras. La Biblia dice que la tierra de Canaán sería una posesión sempiterna y eterna. Y esto es lo que hoy muchos desconocen, que por el hecho de que el pueblo de Israel haya tenido tantas dispersiones producto de su pecado y desobediencia contra Dios, cuando ellos decidieron volver a la tierra, muchos los consideran como invasores y como judíos que verdaderamente maltratan a los árabes y sobre todo al pueblo palestino. Pero vemos que el pacto ya dado a Abraham, gloria al nombre del Señor, tenía una connotación de que la tierra sería para siempre de ellos. La Biblia dice que su simiente poseería las puertas de sus enemigos. Por eso hoy en día el pueblo de Israel está rodeado de más de 2.000 millones de musulmanes que en su gran mayoría odian y quieren destruir al pueblo de Dios. Pero desde Génesis capítulo 12 la Biblia hace referencia a la descendencia étnica de Abraham. Y esto es un punto importante para nosotros saber que la descendencia étnica de Abraham y la iglesia son dos entidades sumamente distintas. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 1, él dice que el anhelo de su corazón y de su interior y su oración era Dios para que salvara a Israel, para que Israel tuviera salvación. Aquí vemos que Israel no es la iglesia. Aquí vemos una clara diferencia porque en Romanos 10, versículo 1, el apóstol ora para Israel para salvación. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, el apóstol está haciendo clara referencia de que si recibimos el evangelio, que si perseveramos en el evangelio, aleluya, si estamos acorde al evangelio y si creemos en la palabra de la salvación y del evangelio, seremos salvos. Pero ese Israel étnico no era salvo porque no había recibido al Mesías, hijo de Dios. Lo que nosotros estamos viendo y viviendo hoy en día cerca del pueblo de Israel es el endurecimiento en parte. Es aquel rechazo que el pueblo de Israel iba a tener hacia el Mesías. Por eso dejan ellos de ser pueblo. No. ¿Quién te enseña, pastor, que entonces el verdadero pueblo de Dios es la iglesia, es Israel? No, tampoco. El verdadero pueblo de Dios es aquellos que han aceptado a Jesús como Mesías. Pero esto no implica que la doctrina del reemplazo de la iglesia sobre Israel tenga vehemencia. El verdadero pueblo de Dios es aquel que acepta a Jesús como Dios y como Salvador. Pero esto no quita, aleluya, la clara enseñanza teológica y bíblica del apóstol Pablo, que estamos viendo el endurecimiento en parte, y esto no quita que el pueblo étnico natural que hoy en día existe en tierra de Israel sea pueblo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea contigo y con los tuyos. Una entrega más desde esta tu plataforma favorita, Defensa Pentecostal. Estamos aquí, mis amados, por el nombre del Señor. Lo prometido es deuda. Le hubiésemos dicho en videos anteriores que estaríamos aquí haciendo apología, defensa de este glorioso y santo evangelio. Este quien les habla, su amigo, pastor, hermano y amigo Juan Manuel Tineo Félix, y estamos aquí, mis amados, como siervos de Jesucristo por gracia y por misericordia. Desde antemano, desde ya, desde like a este video, váyalo compartiendo, porque lo que vamos a tratar aquí hoy, busque papel, cuaderno y lápiz, porque estará sumamente interesante. ¿Es la iglesia e Israel un mismo pueblo? ¿Hay alguna diferencia entre Israel y la iglesia? ¿O es el Israel espiritual el verdadero pueblo de Dios, dejando atrás al Israel étnico? Busca, siéntate cómodo, porque en este momento y en esta hora te vamos a demostrar verdaderamente lo que enseñan las escrituras. Israel es un pueblo distinto a la iglesia y esto lo vamos a tener hoy en consideración. Quiero tomar un versículo bíblico, gloria al nombre del Señor, para tener un apoyo en las escrituras. En Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, aleluya, cuando salió
de Harán. Le damos gracias a Dios por sus palabras. En ellas parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este precioso momento, mis amados, quiero demostrarle a ustedes que verdaderamente Israel y la iglesia son pueblos distintos. No debemos de prestarnos a la confusión de hoy en día de que la iglesia ha suplantado a Israel en todas las bendiciones, en todas las esferas y a la luz de las escrituras. Hoy vamos a tocar varios temas y puntos importantes para nosotros ver verdaderamente que existe una diferencia entre el Israel étnico y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tomo este pasaje porque ustedes todos sabemos que el padre de la nación judía es Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham que era un pacto sempiterno, un pacto incondicional. Y la Biblia dice que dentro de las promesas que contenían este pacto, la Biblia dice que a Abraham se le daría una tierra nacional. Ya nosotros hemos leído que se le dice que se le dará una tierra, serás bendición. Y la Biblia enseña también en Génesis 13, versículo 14 y 15, Génesis 13, 17, que ellos tendrían una tierra donde morar, una tierra donde habitar, una tierra donde existir. Aquí vemos que hay una promesa de redención nacional para la descendencia étnica de Abraham. No la podemos obviar porque también la Biblia la confirma en Génesis 12, versículo 3, donde nosotros hemos leído, en Génesis 22, versículo 18, y en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ese texto lo tomaremos más adelante para tratar de explicarlo. En este pacto estaban contenidos innumerables promesas para el Israel étnico y vemos una promesa universal, el cual se cumple en Cristo, que estamos entrelazados los creyentes. Ese punto y esa área también la tocaremos más adelante. El pacto que Dios le había dado a Abraham era un pacto para una seguridad nacional, ya que Abraham vivía en Ur de los Caldeos y se le da una palabra de parte de Dios para que él vaya a una tierra. Y esto lo vemos, aleluya, implicado, gloria al nombre del Señor, cuando Jacob, cuando Isaac llegan a tierra de Canaán y allí moraron como forasteros. En la Biblia existen algunos pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Existe el pacto davídico que tiene que ver con las promesas, con la dinastía y con la nación de Israel. Pero también está el pacto abrahámico, que es el que vamos a hacer hincapié en el día de hoy. Un pacto que Dios da a Abraham, gloria al nombre del Señor. Lo primero que se le dice es que ellos serían bendición. Dice la Biblia que engrandecería a Dios, aleluya, la nación que saldría de él. Hoy en día vemos muchos diciendo por diferentes plataformas sociales, desde púlpitos, desde altares, desde iglesia, que verdaderamente este Israel étnico no puede ser el pueblo de Dios, ya que este pueblo goza de de bendiciones temporales y terrenales. Pero la Biblia dice que a Abraham se le dijo que engrandecería su nombre. Por eso Israel es un punto a nivel de geopolítica, a nivel histórico y a nivel espiritual, donde todos los países del mundo tienen que comentar y tienen que accionar y tienen que distribuir cualquier acción diplomática o política en torno a Israel, porque Dios le dice a Abraham que iba a engrandecer su nombre. Otro punto importante es, vemos que una nación saldría de Abraham. Y esto vemos que la descendencia de Israel se proclama nación el 14 de mayo de 1948. Vemos que las promesas que Dios le da desde Génesis 2, este pacto incondicional que Dios había hecho, que engrandecería su nombre, que iban a ser nación, vemos como hoy en la actualidad se está cumpliendo. Otro de los puntos importantes es que le dice, Él sería una bendición tan grande, gloria al Señor, que serían benditas todas las familias de la tierra. Esto es un punto importante porque dentro de este pacto de bendiciones que Dios había hecho con Abraham, también se le da la capacidad de que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Esto tiene un cumplimiento profético y salvífico en la persona de Cristo. Ese punto también lo tocaremos más adelante. Otro punto es que a él personalmente, y dice, y a su simiente se le daría como herencia la tierra para siempre. Y hoy en día esto está en tema de colisión. Verdaderamente se le ha dado esta tierra, son los judíos invasores a esta tierra que hoy se conoce como tierra de Palestina, que verdaderamente su nombre está mal empleado, debería de llamarse tierra de Israel. Dice la Biblia que se le daría a él y a su descendencia esta tierra. Vemos como este pacto y esta promesa que donde parte todo
tiene fiel cumplimiento en Abraham y en su descendencia. Por eso vemos que la descendencia hoy en día de Abraham ocupa la tierra ya prometida desde cuando Dios lo había llamado y le había hablado. La Biblia dice que la multitud, aleluya, gloria al nombre del Señor, de su simiente sería como el polvo de la tierra. Por eso vemos que la multitud de Abraham se ha multiplicado en gran manera, que donde quiera que Abraham iba, iba a ser bendito, y el que lo bendecía a él sería bendito, y el que lo maldijera sería maldito. Vemos casos en la Biblia como cuando Balaam quería maldecir al pueblo, pero no le salía, porque habían salido con mano poderosa y con la bendición del Padre y dada a los patriarcas, tanto a Abraham, a Isaac, como a Jacob. La Biblia dice que sería padre de muchas naciones. Esto lo vemos, aleluya, como muchas naciones han salido de los lomos de Abraham. Aleluya. También dice la Biblia que reyes procederían de él. Muchos reyes, muchos reinos han procedido del patriarca. Otro de los puntos importantes es que este pacto es perpetuo. Es un pacto sempiterno que Dios había hecho con Abraham y la Biblia hace énfasis que también había hecho con su descendencia. La Biblia dice que la tierra de Canaán sería una posesión sempiterna y eterna. Y esto es lo que hoy muchos desconocen, que por el hecho de que el pueblo de Israel haya tenido tantas dispersiones producto de su pecado y desobediencia contra Dios, cuando ellos decidieron volver a la tierra, muchos los consideran como invasores y como judíos que verdaderamente maltratan a los árabes y sobre todo al pueblo palestino. Pero vemos que el pacto ya dado a Abraham, gloria al nombre del Señor, tenía una connotación de que la tierra sería para siempre de ellos. La Biblia dice que Dios sería un Dios para él y para su simiente. Y esto lo vemos hoy en día, como Dios lo ha guardado, lo ha cuidado y sigue teniendo cobertura especial sobre el pueblo de Israel. La Biblia dice que su simiente poseería las puertas de sus enemigos. Por eso hoy en día el pueblo de Israel está rodeado de más de 2.000 millones de musulmanes que en su gran mayoría odian y quieren destruir al pueblo de Dios. Dice la Biblia que en su simiente poseería la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y dice que serían benditas todas las naciones y la familia de la tierra. O sea que nosotros vemos que el pacto dado a Abraham, gloria al nombre del Señor, tiene que ver con una implicación de a su descendencia, de los descendientes étnicos, de la descendencia, aleluya, como pueblo que Dios tenía desde Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, y luego como se fueron multiplicando a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia secular y hoy en día en la actualidad. O sea que vemos que las bendiciones dadas a Abraham no tienen que ver con la iglesia. La Biblia no hace énfasis ni hace particularidad en la iglesia. Todos sabemos que la iglesia tiene un nacimiento de punta de lanza en Hechos capítulo 2, como el Espíritu Santo se derrama en una fiesta de Pentecostés y luego ya todos sabemos nuestra historia. Pero desde Génesis capítulo 12 la Biblia hace referencia a la descendencia étnica de Abraham. Y esto es un punto importante para nosotros saber que la descendencia étnica de Abraham y la iglesia son dos entidades sumamente distintas. ¿Qué conclusión nosotros podemos llegar, mis amados? Teniendo en cuenta esto que la iglesia no es Israel. En el Nuevo Testamento aún nosotros vemos, aleluya, cómo la iglesia hace diferencia, los mismos apóstoles y las mismas escrituras hacen diferencia acerca de Israel y de la iglesia. Un punto importante es que el Israel natural y los gentiles siempre se marcan diferentemente en la esfera bíblica. Un punto importante para nosotros conocer esto, gloria al nombre del Señor, lo vemos en el libro de los Hechos. Óigame bien, usted puede ir conmigo a su Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué nos enseña la Biblia, gloria al nombre del Señor, con respecto a esto? Hechos 3:12 nos dice lo siguiente. Dice, viendo esto Pedro, oiga bien esto, viendo esto Pedro, respondiendo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Note el término que utiliza el apóstol Pedro, varones israelitas. Si la iglesia hubiese sido el Israel, como muchos quieren denotar, el apóstol Pedro no hace hincapié en que tenemos que llamar a los israelitas israelitas y a la iglesia iglesia, sino que lo toma como un solo pueblo. Pero no, él diferenció al pueblo étnico que no había creído en Jesús y ahí con decir varones israelitas
también está aceptando que la iglesia es una entidad diferente, por lo cual nunca confundió los varones israelitas con los ancianos de la iglesia. Pero otro punto importante que nosotros podemos notar, Hechos capítulo 4, aleluya, vamos a tener una concesión más efectiva. Versículo 12, exactamente, miren lo que nos dice, 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Sigue el apóstol Pedro haciendo una clara referencia a los ancianos de Israel, el Israel étnico, el Israel como pueblo, el Israel que no es la iglesia. Y cuando se refiere a la iglesia, lo vemos en textos más adelante, habla en otros términos. O sea que el apóstol Pedro sabía que Israel era distinto de la iglesia y no como hoy en día nos quieren estar enseñando que la iglesia e Israel han pasado a ser un mismo pueblo. Por lo cual la Biblia hace clara referencia, mis amados hermanos, clara referencia también en el libro de los Hechos, capítulo, gloria al nombre del Señor, 21. Mire bien esto, libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 28. La Biblia nos revela esto y nos dice, dando voces, dice, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Varones israelitas. Aquí se está hablando una clara diferencia en este contexto de que no es la iglesia. Se le está refiriendo a estos varones israelitas como parte del Israel nacional y étnico que había en aquellos tiempos. Y estoy tratando estos textos bíblicos porque aún vemos que dentro de las mismas escrituras, gloria al nombre del Señor, vemos una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Pero ¿qué nos puede dejar la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 1? Hermanos, el apóstol Pablo hablando, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. La Biblia lo enseña claro, la Biblia lo responde claro. El anhelo del apóstol Pablo, de su corazón, desde su interior, y la oración era por Israel. Aquí no se está refiriendo el apóstol Pablo a la iglesia. Él oraba por Israel y oraba no para que Dios lo bendijera, orara para que Dios lo salvara, porque él sabía que ese Israel había rechazado a Cristo y que ese Israel no era el mismo Israel que la iglesia. Y él oraba para salvación. Porque aquí vemos que hay una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Porque en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, la Biblia nos dice claro y nos dice, gloria al nombre del Señor, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El apóstol Pablo dice que si recibimos el evangelio, que si perseveramos en el evangelio, aquí dice que si retenemos la palabra del evangelio, sois salvos. O sea que si tú crees en Jesús, automáticamente eres salvo. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 1, él dice que el anhelo de su corazón y de su interior y su oración era Dios para que salvara a Israel, para que Israel tuviera salvación. Aquí vemos que Israel no es la iglesia. Aquí vemos una clara diferencia porque en Romanos 10, versículo 1, el apóstol ora para Israel para salvación. Pero en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, el apóstol está haciendo clara referencia de que si recibimos el evangelio, que si perseveramos en el evangelio, aleluya, si estamos acorde al evangelio y si creemos en la palabra de la salvación y del evangelio, seremos salvos. Pero ese Israel étnico no era salvo porque no había recibido al Mesías, hijo de Dios. Pero ¿qué podemos nosotros también, mis hermanos, connotar? Gloria al nombre del Señor. En Primera de Corintios, capítulo 10, también la Biblia es una clara referencia acerca, gloria al nombre del Señor, de que si Israel y la iglesia son los mismos. Aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a las iglesias de Dios. Vemos una clara diferencia entre judíos, entre gentiles y entre la iglesia de Dios.
No es posible, no es verdad y no hay asidero bíblico para nosotros entender, aleluya, afirmar, categorizar vehementemente de que la iglesia de Israel es un mismo pueblo. Aleluya. Entonces, ¿qué nos está dejando este estudio por decir, mis amados? Gloria al nombre del Señor. Que el Israel natural y la iglesia son entidades sumamente distintas. Nosotros lo vemos, gloria al nombre del Señor, en Romanos capítulo 11, gloria al nombre de Dios, donde la Biblia lo dice claro, gloria a Dios, aleluya. Dice, ha desechado Dios a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Dios le llama su pueblo a un pueblo que no creyó en el Mesías, a un pueblo que no aceptó al Mesías y a un pueblo que crucificó al Cristo de gloria. Muchos hoy en día alegan y dicen, ese Israel no puede ser pueblo de Dios porque rechazaron al Mesías. Ese Israel no puede ser pueblo de Dios porque tienen clínica abortista, porque verdaderamente su gobierno no está de acuerdo con la Torá, porque no está de acuerdo con el Nuevo Testamento, porque no está de acuerdo con el vínculo cristiano. La Biblia dice que no ha desechado Dios a su pueblo. Y usted más que nadie sabe que Romanos capítulo 11 no está hablando de la iglesia, está hablando, gloria al nombre del Señor, del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 31, 25 y 26 dice que si faltaran todas las leyes de la naturaleza, Dios también desechará su descendencia, dando a entender que nunca desechará la descendencia de Israel. Y en el mismo libro de Levítico dice que estando ellos en pecado y estando ellos en desobediencia, Dios nunca se apartó de ellos para dejarlo como pueblo, como descendencia, porque el pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob son pactos sempiternos y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia hace una clara referencia enfática, vehemente y la categoriza de que Israel y la iglesia no son el mismo pueblo. Porque dice la Biblia, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que nosotros estamos viendo y viviendo hoy en día cerca del pueblo de Israel es el endurecimiento en parte, es aquel rechazo que el pueblo de Israel iba a tener hacia el Mesías. Por eso dejan ellos de ser pueblo. No. ¿Quién te enseña, pastor, que entonces el verdadero pueblo de Dios es la iglesia, es Israel? No, tampoco. El verdadero pueblo de Dios es aquellos que han aceptado a Jesús como Mesías. Pero esto no implica que la doctrina del reemplazo de la iglesia sobre Israel tenga vehemencia. El verdadero pueblo de Dios es aquel que acepta a Jesús como Dios y como Salvador. Pero esto no quita, aleluya, la clara enseñanza teológica y bíblica del apóstol Pablo, que estamos viendo el endurecimiento en parte, y esto no quita que el pueblo étnico natural que hoy en día existe en tierra de Israel sea pueblo de Dios. ¿Cómo alguien puede ser pueblo de Dios sin aceptar al Mesías? Aquí hay un pacto, hay una promesa dada a Abraham, dada a Isaac y dada a Jacob, de que ellos serían pacto y pueblo sempiterno para Dios, aunque anden en desobediencia. Esto lo vemos claro a la luz de las Escrituras, Jeremías capítulo 31, 25 y 26, y en el libro de Levítico capítulo 24 y 25, la Biblia nos enseña que estando ellos en desobediencia, aún Dios se iba a acordar de su pacto. Esta teoría, esta alegoría de que verdaderamente el pueblo de Israel ha sido, aleluya, sustituido directamente por la iglesia es falsa. No tiene asidero bíblico y estamos aquí para tratar de contrarrestar ese tipo de cosas. Los cristianos judíos serían una parte del Israel espiritual. Aquí vamos a ver algo, mis amados. Vamos a ver estos puntos que le he dado a entender, es para que se sepa que Israel y la iglesia no es, aleluya, el mismo pueblo. Y esto tenemos que tenerlo claro, mis amados. Hay una clara diferencia, hay una clara diferencia. Aleluya, vemos que los cristianos gentiles se diferencian en el Nuevo Testamento de, aleluya, del Israel. Hay una gran diferencia entre Israel, aleluya, y la iglesia. Como dice, como leímos en 1 Corintios 10:32, judíos, gentiles y las iglesias de Dios. Entonces, estas doctrinas amileniaristas, aleluya, que dicen que verdaderamente la verdadera descendencia de Abraham
son la iglesia, tiene mucha tela que cortar y vemos que tiene, aleluya, muchas grietas bíblicas. Existen lo que son varios parámetros para nosotros ver cuál es la verdadera descendencia de Abraham. Muchos, como lo que nosotros concordamos, enseñan que la descendencia de Abraham son aquellos descendientes físicos y naturales, junto de Abraham, de Isaac, Jacob y toda esta descendencia. Muchos también dicen que la verdadera descendencia de Abraham son los judíos que guardaban la palabra, los judíos que guardaban las tradiciones y la Torá, ya que toda la nación en sí no lo hacía. Y otros alegan que la verdadera descendencia de Abraham es el Israel espiritual, aquellos judíos y gentiles que han aceptado a Jesús como el Mesías y que viven verdaderamente conforme a las leyes del Nuevo Testamento y no a las tradiciones judeos antiguas. ¿Qué nosotros enseñamos? Existe un Israel espiritual, es cierto, y existe un nacimiento espiritual que nace de la fe en Abraham, es cierto, pero vemos que el pacto que se le dio a Abraham tiene promesas y tiene hincapié naturales que lo va a cumplir el Israel natural y el Israel étnico, como poseer la tierra, como tener posesión grande de nombre, como ser bendición. Esas bendiciones también lo cumple el Israel étnico. Dentro del pacto Abraham, ¿qué papel juega la iglesia? Dice que la Biblia le dice que Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y entendemos que la simiente de Abraham, que la Biblia se está refiriendo, es Cristo. Y a través de Cristo tenemos la verdadera bendición, porque tenemos la bendición salvífica. Ahora, la bendición de la restauración del programa nacional de Dios para con Israel tiene cumplimiento. Romanos capítulo 11, versículos 25 lo dice, que cuando se acabe la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entendemos y volvemos a hacer hincapié que el verdadero pueblo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero no podemos obviar que el Israel nacional tiene bendiciones futuras para cumplimiento de pactos y promesas que aún no se han cumplido. Pero cuando se quite la plenitud de los gentiles, entonces esto tendrá fiel cumplimiento. Quiero aquí hacer grandes relevancias acerca de la diferencia entre Israel y la iglesia. Una de ellas es que Israel ocupa, gloria al nombre del Señor, la quinta parte de la Biblia. La iglesia solamente, la iglesia, Israel ocupa 4/5 partes de la Biblia. La iglesia solamente ocupa una quinta parte. Vemos la primera diferencia. Otra diferencia es, aleluya, el propósito divino de Israel. Israel recibe promesas terrenales. Israel recibe promesas terrenales de esta tierra. Dios le dice a Abraham que en esta tierra, pero todos sabemos que nuestra ciudadanía es espiritual, está en los cielos, por lo cual y la iglesia de Israel no pueden ser lo mismo, porque Israel cumple promesas terrenales y la iglesia recibe promesas celestiales que están ancladas a la luz del evangelio. La Biblia dice que la simiente de Abraham, la simiente de Israel es una simiente física, es una simiente natural. Pero vemos, gloria al nombre del Señor, que la iglesia tiene un nacimiento espiritual, sobre todo en Cristo Jesús. Israel tuvo un nacimiento físico que produce descendencia física, pero la iglesia tuvo un nacimiento espiritual que produce a una regeneración espiritual en la vida de los creyentes y de las personas. La Biblia dice que en Israel está Abraham como padre de la fe y está Moisés como ley, pero en la iglesia tenemos a Cristo como Señor y como Salvador. En Israel hay pactos davídicos y abrahámicos que aún tienen que esperar para su fiel cumplimiento, pero la iglesia tiene el pacto de Cristo, el nuevo pacto que es derramado en la cruz del Calvario. Israel es una nación, pero la iglesia es para todas las naciones. Esto es una clara evidencia y una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Dice la Biblia que Israel disfruta de un trato nacional e individual. Por eso nosotros vemos hoy en día que desde el 14 de mayo de 1948, cuántas guerras ha librado Israel, cómo Israel está en el punto de las plataformas mundiales, OEA, ONU, OTAN, Estados Unidos, Rusia. Israel es un nombre en toda la geopolítica, porque Israel recibe un trato nacional, pero la iglesia recibe un trato espiritual. Por eso hay una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Dice que Israel existió a través de los siglos, desde Abraham. La iglesia tiene hincapié y nace cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y luego, 50 días más tarde, en una fiesta llamada Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo.
Israel no tiene ninguna actividad misionera, pero la iglesia está llamada a predicar el evangelio. Vemos que Israel y la iglesia no es el mismo pueblo. La muerte de Cristo, aleluya, Israel es condenada nacionalmente para ser salvo por ella, pero la iglesia está perfectamente salvada actualmente por ella. En la muerte de Cristo, por la muerte de Cristo, Israel es condenada porque no aceptó esa muerte, pero la iglesia la acepta y por eso tiene vida. Aleluya. En el Padre, en Israel, es una relación peculiar. Dios era el Padre de la nación. En la iglesia estamos relacionados individualmente y directamente con nuestro Padre. Otra clara diferencia, aleluya, para Israel es que Él es el Mesías. Cristo para Israel es el Mesías, el Emmanuel, pero para la iglesia es el Salvador, el esposo y la cabeza. Aunque la mayoría del pueblo de Israel no haya aceptado, hay una minoría que aceptan a Cristo, pero al final de los tiempos, Sión será salvo. El Espíritu Santo en Israel vino sobre algunos temporalmente y actualmente muchos no creen en este ser divino, pero en la iglesia mora en todo y está con todos. Aleluya. En principio de gobierno, Israel tuvo un sistema de ley mosaica, de sacrificio. Israel tuvo un sistema, aleluya, donde todos debían de ir a los sacerdotes y sacrificar un carnero, palomina, tortomina, lo que le fuera indicado. Pero para la iglesia nuestro sacrificio es Cristo, el cual es un sacrificio perfecto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la capacidad divina para Israel no tiene ninguna, pero la iglesia es morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. El discurso de despedida para Israel es el discurso del Monte de los Olivos, pero para la iglesia aquí comenzamos el discurso en el aposento alto. Hay claras diferencias entre Israel y la iglesia. La promesa del retorno de Cristo para Israel, gloria al nombre del Señor, está anclada, aleluya, que ellos vendrán en poder y gloria para hacer juicio. Cuando Cristo regrese en poder y gloria, vendrá para el juicio de Israel, pero para la iglesia vendrá con ella para fin de salvación y de vida eterna. La posición, Israel es un siervo, pero la iglesia se compone de miembros de la familia, de muchos que deciden aceptar a Cristo como Señor, Dios y Salvador. En el reino terrenal de Cristo, Israel es un súbdito. Israel va a entender que verdaderamente no habían aceptado el verdadero Mesías, pero la iglesia será llevada y traída convincentemente porque ya había creído la palabra ya dicho por los profetas. En el sacerdocio, Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Por eso dice que somos linaje real, sacerdocio, linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. En el matrimonio, Israel fue una esposa infiel y hasta fue declarada como ramera. Pero hoy en día la iglesia es la esposa del Cordero. Israel debe enfrentarse al juicio, gloria al Señor, en aquellos tiempos. La iglesia es librada de todo juicio. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también Dios guardará y preservará a aquellos que le aman. En fin, mis amados, vemos distintas, aleluya, y claras evidencias de que existe una diferencia entre Israel y la iglesia, de que no son el mismo pueblo, de que son pueblos distintos, pueblos diferentes y no podemos confundirlo. En Gálatas 3, versículos del 6 al 9, la Biblia habla de que ya la simiente y la descendencia y la fe pasa por creer, aleluya, en Cristo. Y es cierto, pero tenemos que hacer una clara referencia. En el contexto de Gálatas, el apóstol Pablo está enseñando que por el hecho de ser judío natural no tiene que ver con la salvación. El hecho de tu ser judío natural no acreditas que tú tienes la salvación. El hecho de tu ser parte de la etnia de Israel no quiere decir que tú no necesitas a Cristo. Y el apóstol Pablo le está haciendo claro hincapié a los los Gálatas en este entonces, porque muchos estaban obviando el sacrificio de Cristo por ir a judaizar, de que por el hecho de tu ser Israel natural no te salva. Tienes que aceptar la simiente espiritual y tienes que tener la fe en Cristo para ser salvo. Pero el apóstol Pablo, aunque habla del Israel espiritual, nunca dio a entender que este Israel espiritual, que era un Israel que iba a nacer de agua y del espíritu. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, aleluya, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede tener la vida eterna. Israel necesitaba nacer de agua y de espíritu para poder alcanzar la vida eterna, porque la naturaleza natural, la naturaleza como pueblo no le indicaba que ellos iban a ser salvos. Ellos necesitaban aceptar a Cristo y por eso la Biblia hace claro hincapié
de que ellos tenían verdaderamente que aceptar una nueva vida y no mofarse ni agarrarse de que ellos eran un Israel nacional y por eso necesitaban la salvación. Pero en ningún momento, aunque el apóstol Pablo habla de un Israel espiritual, está sustituyendo a los judíos. En ningún momento, porque el apóstol Pablo habla de un Israel natural, quiere decir que ya ese pueblo dejó de tener el pacto y promesa con Dios. Lo que la Biblia hace clara referencia y claro hincapié es que este Israel natural necesitaba un Salvador, necesitaba salvación, pero en ningún momento el apóstol Pablo quiso dejar atrás y dejar a un lado este Israel natural, como muchos hoy en día quieren poner a un lado este Israel nacional, dando a entender que ya la iglesia pasó a ser el verdadero pueblo de Dios y estos se han quedado atrás porque han aceptado a Jesús como Mesías. Despierta. Israel hoy en día, aunque ya no haya aceptado a Jesús como Salvador, verdaderamente sí tiene pacto y tiene planes. Y dentro de la teología cristiana, hacer un claro hincapié y referencia de que existe una diferencia entre Israel y la iglesia es letal y vital para nuestra cosmovisión. Por eso Defensa Pentecostal se está levantando en estos últimos tiempos para no tratar de tener ningún tipo de relación con Israel, porque humanamente, naturalmente, económicamente, nosotros no tenemos ningún tipo de beneficios con Israel, pero espiritualmente sí. Entendemos que son un pueblo que, aunque estén sesgados y no hayan aceptado a Cristo, vendrá una plena restauración sobre ellos y Dios le va, aleluya, a alumbrar en el final de los tiempos. No te confundas ni te dejas confundir. Israel y la iglesia no son un mismo pueblo, pero sobre todo la iglesia no ha sustituido directamente a Israel. En ninguna manera, el apóstol Pablo lo dice claro, ha sustituido a Dios a su pueblo, ha rechazado a Dios a su pueblo, en ninguna manera. Pero cuando se quite la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Alerta, iglesia, nuestra redención está cerca. Tenemos que orar por Israel. Aunque tú veas que Israel no haya aceptado a Jesús y esté desobedeciendo en cuanto a estos parámetros, como iglesia y como pueblo, tenemos que saber que es el reloj profético de Dios. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La iglesia no es Israel. La iglesia es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Israel es una descendencia directa de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tiene cumplimiento a lo largo de la historia y vemos por las escrituras que cada vez que la Biblia habla y llama a Israel, se está refiriendo a la descendencia étnica y nacional de Abraham, no a la iglesia. Ya dimos las claras diferencias entre Israel y la iglesia. Vimos que son entidades totalmente distintas. Te queda a ti entender lo que dice la Biblia y lo que hemos expuesto. Escribe ahí en la bandeja de comentarios que tú puedes entender si la iglesia es Israel o si verdaderamente son entidades diferentes. Te hablamos aquí desde tu plataforma, tu amigo, hermano y pastor Juan Manuel Tineo Félix, acerca de que Israel no es la iglesia y que son pueblos totalmente distintos. No pueden ser el mismo pueblo, no porque yo lo diga, sino porque las escrituras son vehementes, tajantes, son directas y enseñan que no son igual. Por eso hay pasajes en la Biblia que se refieren a Israel y hay otros que se refieren, gloria al nombre del Señor, a la iglesia. No podemos confundir iglesia con Israel. El mismo Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas. Jesús, aunque tenía 12 discípulos, entendió que Israel era una cosa y los apóstoles, que eran también judíos, eran otra. Israel no es la iglesia. Dele like, comparta. Hemos llegado ya a la parte final de este video. Gloria al Señor, esperando que sea de bendición para tu vida. Quien te habló, Juan Manuel Tineo Félix. Nos puedes seguir en nuestra plataforma. Nuestra cabina se ha de levantar. Usted verá más contenido más a menudo. Estaremos aquí pendiente y ponga ahí cualquier tema escatológico. Nos iremos por la rama escatológica para defender nuestra doctrina, porque Cristo viene pronto. Un gran abrazo, un gran saludo. Shalom Adonai, que la paz de Dios y la paz de Israel sea sobre todos ustedes. Quien le habló, Juan Manuel Tineo Félix. Hasta otra entrega. Amén.